Una oficial piloto de la policía fue derribada en medio de una tormenta de nieve. Su helicóptero quedó destrozado por los disparos. Su leal perro policía yacía sangrando a su lado entre los restos. El hombre que dio la orden pensó que nadie los encontraría jamás. No en esa tormenta, no en esas montañas. Pero a kilómetros de distancia, en una cabaña solitaria sepultada bajo la nieve, un Navy SEAL y sus dos jóvenes pastores oyeron algo. Un débil grito que llegaba con el viento. Un grito que descubriría un secreto enterrado más profundo que el hielo. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete para ver más historias de valentía, lealtad y redención. La tormenta sobre el bosque nacional White River rugía como una bestia herida, envolviendo la noche en un blanco infinito. El viento traía consigo cuchillos de hielo que arañaban los pinos y gemían contra las paredes de madera de una cabaña solitaria, enterrada en lo profundo de las montañas de Aspen, Colorado. En el interior, Jack Nolan, un hombre forjado en el silencio de la batalla, estaba sentado junto a la chimenea limpiando el receptor de su viejo rifle de caza. A sus 37 años, Jack era todo angulosidad y fuerza tranquila, con el rostro anguloso, la barba recortada para ocultar la cicatriz que le atravesaba la mandíbula y los ojos del color del metal, siempre alertas, siempre evaluando. Los años de servicio en los Navy SEALs habían dejado su huella, una quietud que nunca se relajaba del todo, una disciplina que se negaba a dormir y un cansancio que provenía de haber visto demasiadas cosas que se negaban a ser olvidadas. A su lado, dos jóvenes pastores alemanes jugaban en el suelo de madera. Scout, el más grande de los dos, era un macho de 5 meses con pelaje marrón arena y marcas negras alrededor del hocico y los ojos. Su hermana, Nova, ligeramente más pequeña y oscura, era rápida y observadora. Su inteligencia brillaba como el ámbar a la luz del fuego. Habían nacido de la misma camada, con una energía inquieta envuelta en gruesos abrigos de invierno, y ahora eran la única familia de Jack. Hablaba más con ellos que con las personas. Cuando la tormenta aullaba, se sentía menos solo gracias a su respiración constante. Esa noche, Scout se detuvo en seco, con las orejas apuntando hacia la puerta. Nova hizo lo mismo, con la cola rígida y un leve gruñido vibrando en su pecho. Jack levantó la vista. Hacía tiempo que había aprendido que los perros perciben lo que los instintos humanos olvidan. Un segundo después, él también lo oyó. Una débil y lejana conmoción se propagó a través del vendaval, algo que no pertenecía a la voz de la montaña. Su pulso se aceleró. Se levantó, moviéndose con la tranquila urgencia de un soldado que nunca se había retirado del todo. Se puso su chaqueta aislante y sus botas tácticas para la nieve. Se colgó un monocular térmico al hombro y salió a la tormenta. El frío le sacó el aire de los pulmones. La nieve se arremolinaba de lado, un océano blanco cegador. Pero Jack se inclinó hacia ella, paso a paso, siguiendo la dirección de ese eco antinatural. Tardó 20 minutos en coronar una cresta. El viento despejó la nieve por un instante, revelando una sombra retorcida debajo. Un helicóptero de la policía partido por la mitad, con la cola enterrada en un montón de nieve y la cabina en llamas con brasas moribundas. Jack se deslizó por la pendiente, dejando huellas en la nieve con sus botas. El olor a metal quemado y combustible se aferraba al viento. El haz de luz de su linterna atravesó el humo y la nieve, posándose en una forma dentro de los restos. Una mujer estaba desplomada hacia adelante contra su arnés, con el rostro pálido y manchado de sangre. Llevaba una chaqueta de vuelo azul oscuro con la insignia de la policía de Aspen, el parche medio desgarrado por el impacto. En su placa identificativa ponía Maya Brooks. Su cabello, castaño y enmarañado con hielo, se le pegaba a las mejillas. Incluso inconsciente, su expresión era obstinada, como la de alguien acostumbrado a luchar hasta el final. «Aguanta», murmuró Jack. Su voz era grave pero suave, un tono destinado a personas que aún pudieran estar escuchando en algún lugar entre dos mundos. Apartó los cristales rotos y le desabrochó el arnés. Un pulso débil latía bajo sus dedos enguantados. Entonces se oyó otro sonido, un gemido de caballo.
Jack dirigió el haz de luz hacia abajo. Un pastor alemán, más viejo y más grande que sus propios cachorros, yacía medio enterrado bajo el aislamiento roto. El pelaje del perro era de color sable, su costado derecho estaba cubierto de sangre y una pata estaba torcida de forma extraña. Sin embargo, incluso en ese momento, estaba consciente, con las mandíbulas cerradas alrededor de algo metálico, su propio collar, agarrado como si fuera sagrado. Tranquilo, chico, dijo Jack, arrodillándose. Los ojos del perro se encontraron con los suyos, inteligentes, llenos de dolor y desafiantes. No era una mascota, era un perro policía entrenado, un compañero. Jack reconoció esa mirada. La había visto en perros de combate en el extranjero, criaturas que entendían la lealtad mejor que la mayoría de los hombres. Jack deslizó un brazo bajo los hombros de Maya, la levantó con fuerza experta y la cargó a la espalda. Era más ligera de lo que esperaba, toda tensión y carraspea determinación, incluso en reposo. Luego recogió al pastor herido en sus brazos. Ranger, decía la placa del collar. El nombre le venía bien. Ranger tembló una vez y luego se quedó quieto, confiando en este desconocido como si algún antiguo instinto reconociera el parentesco. El camino de vuelta fue un arrastrarse a través del olvido blanco. El viento gritaba y la noche se cerraba sobre ellos. Scout y Nova se adelantaron, sus siluetas pequeñas pero intrépidas contra la nieve. Jack siguió la tenue línea de sus huellas, cada paso más pesado que el anterior. Sus pensamientos se redujeron al ritmo. Una respiración, un paso, una vida más que llevar. Ya lo había hecho antes, en otras tormentas, bajo otros cielos, sacando a otras almas heridas del fuego. Pero esta vez no había misión, ni órdenes, solo conciencia. Cuando llegó a la cabaña, tenía la barba cubierta de escarcha y los hombros ardían de agotamiento. Abrió la puerta de una patada, entró tambaleándose y acostó a Maya sobre la alfombra de piel cerca del fuego. Colocó a Ranger con cuidado a su lado. Los dos perros que estaban dentro se abalanzaron hacia adelante, olfateando a los recién llegados con ansiosa curiosidad. Nova gimió suavemente y lamió el hocico de Rares. Scout acercó el hocico a la mano de Maya y luego ladró una vez, con un sonido agudo y grave, como si llamara a Jack para que saliera de sus pensamientos. Jack trabajó rápidamente. Avivó el fuego hasta que las llamas bailaron más alto, difundiendo calor en el aire frío. Luego volvió a comprobar los signos vitales de Mia, débiles pero estables. Le limpió la sangre de la sien y murmuró para sí mismo: «Ya estás a salvo, agente». Se volvió hacia Ranger, cortó el pelaje congelado alrededor de la herida y la vendó con manos firmes. El gran perro lo soportó sin hacer ruido, con los ojos entrecerrados, el pecho elevándose y respirando de forma superficial pero rítmica. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Los tres perros se acurrucaron juntos cerca de la chimenea, con los cuerpos pegados, formando un círculo de calor compartido. Jack se sentó cerca, con la espalda contra la pared, observando cómo la luz del fuego jugaba en el rostro de Maya. Algo en su expresión, una tranquila obstinación, le recordaba a todos los soldados que se negaban a rendirse. Se preguntó qué historia la había traído hasta allí. ¿Qué secreto había hecho que alguien le disparara en pleno vuelo? Pero esas eran preguntas para la mañana siguiente. Por ahora, lo único que importaba era que estaban vivos, rodeados de viento y hielo, y silencio, y el frágil calor de la esperanza. El fuego de la chimenea de piedra se había reducido a un tenue resplandor naranja cuando Maya Brooks abrió los ojos. El techo sobre ella estaba hecho de toscos troncos de pino junid, cuya superficie estaba agrietada por años de inviernos en la montaña. Le llevó un momento recordar dónde estaba y quién era. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran tallado en hielo. El fuerte olor a antiséptico y humo de leña le llenaba los pulmones. Cuando intentó moverse, algo cálido y pesado se desplazó contra su pierna. Bajó la vista y vio a Ranger, con su gran cabeza descansando suavemente sobre su muslo, el pelaje vendado y con parches donde le habían limpiado la herida. Su pecho subía y bajaba con una estabilidad laboriosa.
Acurrucadas contra él había dos formas más pequeñas, Scout y Nova, enroscadas a su lado como si el perro mayor fuera su guardián. Su presencia, tres vidas respirando al unísono, fue lo primero que le hizo creer que aún podía estar viva. Intentó incorporarse y el mundo se inclinó. Le latía la cabeza en toda la habitación. Un hombre salió de las sombras. Tranquila, dijo con voz firme y mesurada, con la autoridad tranquila de alguien que había visto el pánico demasiadas veces antes. Jack Nolan se arrodilló a su lado, con su chaqueta oscura cubierta de escarcha y una expresión de tranquila vigilancia. Le entregó una taza de hojalata humeante. Estás a salvo. Estás en mi cabaña. Llevas inconsciente varias horas. Maya tomó la taza con las manos temblorosas. El té le quemó la garganta, pero le ayudó a concentrarse. El helicóptero, dijo con voz ronca, se estrelló. Jack respondió, te encontré cerca de la cresta, a ti y a tu compañero. Asintió con la cabeza hacia Ranger. Ella miró fijamente al perro durante un largo momento antes de susurrar, no es solo mi compañero. Su voz se quebró, el recuerdo aflorando a través de la niebla. Nos derribaron. Jack entrecerró los ojos. ¿Estás segura? Ella asintió. Y con ese pequeño movimiento se rompió el dique. No fue la tormenta. Las balas vinieron desde abajo, desde la carretera del valle, cerca de la cresta norte. Vi los destellos de los cañones antes de que perdiéramos potencia. Su voz temblaba, pero tenía la precisión de un soldado. Querían que pareciera un accidente. Jack no la interrumpió. Hacía tiempo que había aprendido que la verdad necesitaba espacio para respirar. El hombre que lo ordenó, continuó Maya, mirando fijamente al fuego, fue el teniente Mason Reed, jefe de la oficina de servicios K-9, mi oficial al mando. Su tono se endureció, amargo y hueco. Yo confiaba en él. Él me entrenó. Incluso me dio a Ranger cuando me uní a la unidad K-9 de aviación. Pero hace un mes descubrí quién era realmente. Jack se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas, la luz del fuego reflejándose en la tenue cicatriz bajo su mandíbula. Continúa. Ha estado transportando cargamentos, narcóticos ilegales, armas no registradas, ocultos en las jaulas de transporte de los perros policía que se trasladan a través de las fronteras estatales. Nadie revisa esas unidades. Usaba su placa como tapadera. Hizo una pausa, con los ojos llenos de agotamiento y disgusto. Se aclara la garganta. Recopilé las pruebas, transferencias bancarias, manifiestos de envío, incluso un archivo de video. Lo guardé todo en una tarjeta micro SD. Pero Reed se enteró. Intentó hacer creer que me había derrumbado por el estrés. Cuando eso falló, se aseguró de que mi plan de vuelo me llevara directamente a una emboscada. La mente de Jack funcionaba como una máquina. Los hechos encajaban, los ángulos se formaban. Dijiste que tenías las pruebas. ¿Dónde están ahora? La mano de Maya temblaba mientras se acercaba a Ranger. Él las tiene. Tocó el collar metálico del perro, ahora limpio, pero aún marcado por el accidente. Escondí la tarjeta SD dentro de la costura interior de su placa antes del despegue. Él nunca la deja. Jack estudió al perro. La mirada de Rare se encontró con la suya. Tranquila, sin pestañear, consciente. No era inteligencia humana, sino algo más antiguo, más puro. Entonces está protegiendo la verdad, dijo Jack en voz baja. Durante un rato, el único sonido fue el de la tormenta azotando las paredes de la cabaña. Scout se movió y se subió al regazo de Jack, apretando su nariz contra el pecho del hombre. Nova, siempre cautelosa, se arrastró más cerca de Maya, con su pequeño cuerpo temblando por el frío persistente. Maya sonrió levemente y acarició el pelaje de Nova. Ni siquiera saben lo que están protegiendo, susurró. Jack negó con la cabeza. No estés tan segura, los perros siempre lo saben. El calor del fuego se filtró lentamente en la habitación. Jack comenzó a hervir más agua, con movimientos deliberados y disciplinados. Maya lo observaba, fijándose en la silenciosa precisión con la que hacía todo. La misma precisión que había visto en los soldados que habían sobrevivido a demasiadas situaciones de muerte inminente. Fuiste militar.
dijo en voz baja. Él no lo negó. Sello retirado. Luego, tras una pausa, o tal vez simplemente cansada, Maya volvió a mirar a Ranger, acariciándole el pelaje áspero alrededor del cuello. Los dos hemos tenido malos comandantes. Jack la miró a los ojos y entre ellos se produjo un breve destello de sombrío entendimiento. Afuera, el viento cambió de dirección. El aullido se convirtió en un zumbido bajo, el sonido de la nieve al posarse, pesada, pero menos violenta. Jack se levantó y se acercó a la ventana. La noche seguía siendo blanca, pero un movimiento le llamó la atención. Una sombra lejos, entre los árboles, demasiado deliberada para ser el viento. Apagó la lámpara, dejando que la oscuridad volviera a apoderarse de la cabaña. «Tenemos compañía», murmuró. Maya se tensó. «¿Los hombres de Reed? Podría ser. Al principio vendrán en silencio, quizás no estén seguros de que estés vivo». Las orejas de Ray se movieron. Se levantó con rigidez, ignorando el dolor, y cogió hasta la puerta. Scout y Nova lo siguieron, pequeños pero alertas, con las colas rectas y los ojos fijos. Jack admiró su instinto. 3 generaciones de valentía unidas por algo indescriptible. Cogió su monocular térmico y escaneó a través del cristal. 2 señales de calor se movían cerca del borde del claro, demasiado cautelosos para ser excursionistas. «Aún no atacarán», dijo finalmente. «Están esperando a que amanezca». Miró a Maya. «Tenemos unas horas para planear y descansar». Maya se recostó contra la pared, con los párpados pesados por el cansancio, pero esta vez no luchó contra él. Ranger se acomodó a su lado, con la cabeza apoyada en su cadera. Scout y Nova se acurrucaron entre ellos, formando un puente viviente de calor. Jack se sentó junto a la ventana, con el rifle al alcance de la mano, los ojos fijos en la tormenta que ocultaba tanto a amigos como a enemigos. Sabía lo que se avecinaba, la forma en que los depredadores dan vueltas antes de atacar, la forma en que la verdad atrae el peligro, la forma en que el fuego atrae a las polillas. Por ahora, sin embargo, dejó que el silencio respirara. La verdad había despertado y la caza ya había comenzado. La mañana llegó a regañadientes a las montañas, con una pálida luz grisácea filtrándose a través de los restos de la tormenta. El viento se había calmado, pero el silencio que siguió era más pesado que la propia noche. Jack Nolan se quedó junto a la ventana, con el aliento empañando el cristal escarchado. El mundo exterior parecía tranquilo de nuevo, una calma engañosa que ocultaba la casa. Detrás de él, Maya Brooks estaba sentada envuelta en una manta de lana, con los ojos fijos en las noticias parpadeantes de la maltrecha tableta de Jack, conectada a través de su teléfono satelital Iridium. La conexión era débil, pixelada, pero lo suficientemente clara como para mostrar al teniente Mason Reed. Su rostro sereno, su voz mesurada, la actuación de un hombre que sabía cómo utilizar su encanto como arma. Reed tenía unos 40 años, era alto, de hombros anchos, con el pelo negro cuidadosamente peinado y el rostro bien afeitado que proyectaba disciplina. Sin embargo, detrás del uniforme policial a medida y los tranquilos ojos gris azulados había algo serpentino. Hablaba con la cadencia practicada de un comandante acostumbrado a la confianza pública. «Estamos profundamente preocupados por la agente Maya Brooks», declaró, con una voz teñida de falsa empatía. «Ha estado sometida a una enorme tensión psicológica y puede estar en posesión de datos confidenciales que no está autorizada a llevar. Le instamos, donde quiera que esté, a que se entregue pacíficamente antes de que alguien resulte herido». Maya apretó los puños, con los nudillos blancos. «Me se está pintando como una persona inestable», susurró. «Me está convirtiendo en una amenaza». Jack silenció la transmisión y estudió su rostro. Así es como cazan los depredadores a la luz del día. Hacen creer al mundo que su presa es peligrosa. Afuera, el mundo parecía vacío, pero el débil zumbido de los motores se propagaba por el valle. Motos de nieve moviéndose en formación. Jack apagó la tableta y apretó la mandíbula. «Está llegando». Se movió con calma mecánica, comprobando la cerradura de la puerta de la cabaña, su rifle
y la posición de sus trampas cerca del perímetro. Ya había hecho esto antes en desiertos y selvas, en países que oficialmente no existían. Ranger cogió hasta la puerta, con las orejas erguidas. Las heridas del gran pastor alemán habían empezado a cicatrizar, pero sus ojos ardían de conciencia. Scout y Nova, los cachorros jóvenes, los seguían instintivamente, dos pequeños cuerpos que vibraban de emoción y miedo. Jack se arrodilló y acarició el cuello de Rare. «¿Recuerdas cómo huele el peligro, verdad, viejo amigo?» Ranger gruñó bajo y resonante, con la mirada fija en el árbol. Jack se volvió hacia Maya. «Dijiste que aprendiste a volar antes de aprender a disparar. Es hora de equilibrar eso». Ella frunció el ceño, haciendo una mueca de dolor cuando sus costillas protestaron. «¿Hablas en serio?» Él le lanzó un cuchillo de entrenamiento. «Muerto, Sirius. Si los hombres de Reed nos encuentran antes que la ayuda, este lugar se convertirá en una trampa mortal. Luchas para vivir, no para ganar». Lo que siguió fue una coreografía silenciosa de supervivencia. Jack se movía con la gracia de un depredador. Cada movimiento era preciso y económico. Le enseñó cómo redirigir el impulso, cómo golpear sin dudar, cómo utilizar el terreno como aliado. Su voz se mantuvo tranquila, sus correcciones fueron directas pero pacientes. Maya intentó imitarlo. Sus movimientos eran inicialmente rígidos, moldeados por el entrenamiento policial que priorizaba la moderación sobre la agresividad. Él rompió ese hábito con una sola frase. La moderación es para la ley. La supervivencia es para la guerra. Ella dudó cuando él se abalanzó, levantando instintivamente los brazos para bloquear en lugar de contraatacar. Él le agarró la muñeca, le giró el impulso y con un movimiento fluido la inmovilizó, con el antebrazo contra su clavícula. «Piensas demasiado», le dijo. «Cuando alguien quiere matarte, pensar te mata». Repitieron la secuencia una y otra vez. Afuera, los perros observaban con gran atención. Scout imitaba los movimientos de Jack, agachándose y saltando hacia adelante como un soldado en entrenamiento. Nova ladró una vez y luego se tiró de lado en un intento por copiar el papel de Ma. Incluso Ranger, tumbado sobre su pata herida, levantó la cabeza y soltó un ladrido grave de aprobación. Cuando Jack pidió una pausa, Maya se desplomó contra la pared, jadeando, con un brillo de sudor reluciendo bajo la luz del fuego. «Enseñas como un hombre que no cree en la misericordia». «No creo en ella», dijo simplemente, sentándose a su lado. Su rostro se suavizó ligeramente. «Pero creo en la redención». La habitación volvió a quedar en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y la respiración rítmica de los perros. Maya rompió el silencio. «¿Por qué me ayudas, Jack? Ni siquiera me conoces». Él se quedó mirando las llamas durante un largo rato. «Porque una vez alguien me sacó de la oscuridad cuando nadie más lo hizo. Yo tampoco lo merecía». Afuera las motos de nieve se acercaban. Sus motores latían débilmente a través de los árboles como un lento latido. Rares volvió a levantar la cabeza, moviendo las orejas. Jack se puso de pie, sacó una pequeña grabadora del bolsillo de su chaqueta y la encendió. Las conversaciones por radio del exterior se oían débilmente, distorsionadas, pero audibles. La voz de Reed atravesó la estática, tranquila y quirúrgica. Primero, exploración visual. Negociad si es necesario. Luego, limpieza. Los labios de Jack esbozaron una sonrisa sin humor. Es predecible. Maya miró hacia la ventana, con el pulso acelerado. ¿Cuál es el plan? Le damos lo que no espera. Paciencia. Jack cargó un nuevo cargador en su rifle y luego asintió con la cabeza hacia la grabadora. Cada palabra que dice es una confesión si sabes cómo usarla. El día se prolongó hasta la noche. Las motos de nieve daban vueltas, pero no se acercaban. Los motores resonaban como fantasmas. El interior de la cabaña se convirtió en una fortaleza de aliento compartido y luz de fuego. Jack ajustó la estufa. Maya se recostó contra la pared y los tres perros se acurrucaron a su alrededor formando un círculo protector. Scout en su regazo. Nova a sus pies. Ranger vigilando cerca de la puerta. Al caer la noche, el mundo más allá de sus paredes parecía desaparecer por completo.
Jack se sentó junto a la ventana, escuchando. Maya dormitaba, con la cabeza apoyada contra la madera. La tormenta les había dado una noche más, pero el amanecer traería a los hombres de Reed. Jack lo sabía. La casa no había terminado. Solo había cambiado de forma. Sin embargo, al mirar hacia la chimenea, donde se veía el frágil grupo de mujer y perros enmarcado por la luz parpadeante, algo se estabilizó en él. Por ahora seguían respirando. Por ahora todavía se tenían los unos a los otros, y eso era suficiente para seguir luchando. La tormenta amainó justo antes del amanecer, dejando tras de sí un mundo esculpido en un silencio blanco. La nieve colgaba pesadamente de las ramas de los pinos y el aire era cortante, con un frío que picaba incluso a través de los gruesos guantes. Dentro de la cabaña, Jack Nolan estaba de pie junto a la ventana, con el aliento formando una lenta neblina. Los perros, Ranger, Scout y Nova, estaban inquietos, moviéndose en círculos silenciosos, con sus instintos empujándolos hacia algo más allá de las paredes. Maya Brooks estaba sentada junto al fuego, con el rostro pálido pero sereno, revisando el cargador de la Glock que Jack le había dado. El moretón en la mandíbula se había desvanecido en un eco púrpura de dolor, pero sus ojos ahora estaban despiertos, duros y lúcidos. El viejo teléfono satelital Iridium de Jack descansaba sobre la mesa junto a un pequeño dispositivo de grabación, su último vínculo con el mundo exterior. Ya había enviado un mensaje codificado a la oficina local del NCIS en Denver y a la Guardia Nacional del Ejército de Colorado estacionada en la base Buckley, incluyendo sus coordenadas GPS. La respuesta había sido breve pero prometedora. Mantengan la posición. La ayuda llegará cuando amaine la tormenta. Ahora estaban amainando. Desde algún lugar en lo profundo del bosque llegó el bajo zumbido mecánico de los motores. Esta vez no era el ruido aleatorio de las motos de nieve. Se movían en formación. Jack apretó la mandíbula. Ya están aquí. Maya se puso de pie, haciendo una mueca de dolor cuando sus costillas protestaron. Lee, Jack lo confirmó. Le entregó un pequeño transmisor. Cuando las cosas se pongan feas, mantén esto pulsado durante 5 segundos. Transmitirá nuestra última posición conocida en la frecuencia de emergencia. Ella asintió, agarrándolo con fuerza. ¿Y tú? Él esbozó una sonrisa débil y sin humor. Improviso. Afuera, las primeras figuras emergieron de entre los árboles, siluetas oscuras contra la nieve cegadora. A la cabeza caminaba el teniente Mason Reed, vestido con equipo táctico de invierno completo. Incluso bajo el pesado abrigo, su postura irradiaba autoridad, arrogancia envuelta en cortesía. Su rostro, normalmente tan perfecto para las cámaras, estaba cubierto de escarcha. Se comportaba como un hombre ensayando un discurso de victoria. Gritó con la voz amplificada por un megáfono de radio, suave y falsamente tranquila. Jack Nolan, sé quién eres. Sé lo que hiciste por tu país. No estamos aquí para luchar. Solo necesitamos hablar. Jack salió al porche, con la nieve crujiendo bajo sus botas. No llevaba insignias ni armas visibles. Has venido desde muy lejos para hablar. Reed sonrió levemente. Tienes algo que pertenece al Estado. Datos confidenciales que podrían causar pánico innecesario si se malinterpretan. Entrégalos y todos se irán a casa. Su mirada se desvió brevemente hacia la puerta de la cabaña, hacia Ranger. El corazón de Jack se ralentizó. «Te refieres a su perro», dijo con calma. «No vas tras de mí, vas tras lo que hay en su collar». La expresión de Reed no vaciló, pero el músculo más pequeño de su mandíbula se contrajo. «No lo entiendes, señor Nolan. Esta no es tu lucha». La voz de Jack era firme. Ahora sí lo es. El viento cambió en la distancia. Scout y Nova se quedaron junto a la ventana, con las orejas hacia adelante y el pelo erizado. Ranger, a pesar de su cojera, se movió hacia la puerta junto a Jack, gruñendo bajo, un sonido que retumbó como un trueno. Reed suspiró teatralmente, extendiendo sus manos enguantadas. «Última oportunidad, no lo pongas difícil». Jack dio un golpecito en el interior de su abrigo, donde llevaba la grabadora sujeta cerca del pecho.
Repite eso, murmuró casi para sí mismo. Cuando Reed dio la orden, se produjo una violación silenciosa pero letal. La explosión del marco de la puerta rompió la calma matutina. La nieve y las astillas estallaron hacia el interior cuando tres hombres armados con uniformes tácticos del CSB irrumpieron en la cabaña. Jack se movió como una sombra, con memoria muscular e instinto. Su primer golpe alcanzó al hombre que iba en cabeza en pleno movimiento, golpeándole con la rodilla en el estómago antes de arrebatarle el rifle de las manos. El segundo atacante se abalanzó sobre él. Jack lo contrarrestó con un fuerte codazo en la sien y luego lo derribó con una patada. Maya se agachó detrás de la estufa y disparó dos tiros controlados que destrozaron la lámpara, pero obligaron a retroceder a los asaltantes. Ranger se abalanzó antes de que Jack pudiera detenerlo, y sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el brazo del hombre que levantaba su arma hacia Maya. El atacante gritó, y su arma cayó al suelo con estrépito mientras el perro lo arrastraba al suelo. La sangre salpicó la nieve. «¡Ranger!», gritó Maya. Pero el viejo K-9 se mantuvo firme, incluso cuando una bala le rozó el costado. Scout ladró salvajemente, rodeando al hombre caído, mientras Nova se agachaba, temblando pero lista para saltar. La habitación se convirtió en un torbellino de movimiento y caos. La nieve se arremolinaba a través de las ventanas rotas. Los disparos resonaban como truenos contra la montaña. Jack agarró a Maya por la muñeca. «Agáchate», disparó una vez a través de la puerta destrozada, alcanzando el hombro de una figura en la sombra. El hombre cayó de espaldas en la nieve. Entonces, desde algún lugar por encima de los árboles, llegó un sonido diferente al de la tormenta. Un profundo y rítmico womp, womp, womp que vibraba en el aire. Jack levantó la cabeza de golpe. «Eso no es suyo», dijo. El sonido se hizo más fuerte hasta que el mundo exterior explotó en luz. Un helicóptero Black Hawk rugió sobre el valle, con sus luces barriendo la nieve. A través del resplandor blanco, figuras oscuras descendieron en rappel. Soldados con camuflaje ártico que llevaban la insignia de la Guardia Nacional. Detrás de ellos, apareció una segunda aeronave con el emblema del NCIS, flotando como un testigo silencioso. Reed se quedó paralizado en medio de un paso, su plan desintegrándose ante sus ojos, su pulida fachada agrietada por primera vez, revelando la furia cruda que había debajo. «Tú los has llamado», siseó. Jack sonrió con frialdad. «Has hablado demasiado en frecuencias abiertas». En cuestión de minutos, el equipo de guardia rodeó a Reed y a sus hombres. Los gritos llenaron el claro. Órdenes, mandatos, el ruido sordo de las botas y la nieve. Reed intentó protestar, alzando la voz. «No lo entiendes. Esto es una cuestión de seguridad nacional». Pero el agente del NCIS que dirigía el equipo lo interrumpió, colocándole unas frías esposas de acero en las muñecas. Dentro de la cabaña, Maya se arrodilló junto a Ranger. Su respiración era entrecortada y la sangre manchaba sus vendajes. Scout y Nova se apretujaban contra él, con sus pequeños cuerpos temblando. Ella le acarició el pelaje con suavidad. «Lo has conseguido, amigo. Has aguantado». Los ojos de Re se encontraron con los de ella, tranquilos y decididos. Aunque su pecho se elevaba débilmente, había paz en su mirada, como la de un soldado que sabe que ha cumplido su misión. Afuera, el amanecer comenzaba a romperse sobre las montañas, derramando un pálido oro sobre la nieve. Jack observó cómo los guardias se llevaban a Reed. Su arrogancia se disolvió en silencio. Se volvió hacia la cabaña, donde Maya sostenía el pequeño collar metálico manchado de sangre. En su interior brillaba una tarjeta micro SD intacta, sin roturas. «Llevemos esto a Denver», susurró ella. Jack asintió con la cabeza. Primero la justicia, luego el descanso. Y mientras el Black Hawk se elevaba en la brillante mañana, el bosque de White River fue testigo del tranquilo amanecer de la redención. La primavera llegó silenciosamente a Aspen, como un perdón susurrado tras un largo silencio. Las montañas se despojaron de su armadura blanca. Los ríos rompieron sus venas heladas. Y el bosque que una vez había aullado con las tormentas comenzó a zumbar de nuevo con el canto de los pájaros.
La cabaña, que había sido una fortaleza de supervivencia, ahora se encontraba bajo carámbanos derretidos, con el techo goteando arroyos plateados. En el interior, el aire era más suave, lleno no de miedo, sino del sonido de la vida que regresaba. Maya Brooks estaba de pie junto a la ventana abierta, con una carpeta de archivos en las manos, la luz del sol tocando su cabello castaño y reflejándose en la tenue cicatriz sobre su ceja, un recordatorio del accidente. Su uniforme era nuevo, de un azul más oscuro que antes, marcado con la insignia de su nueva división, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Corrupción y Delitos Organizados. Su postura transmitía la tranquila autoridad de alguien que había pasado por el fuego y había aprendido que la misericordia y el acero pueden coexistir. Tras el veredicto del Tribunal Federal, Mason Reed y su red de agentes corruptos habían sido condenados por múltiples delitos graves. Los titulares lo llamaron el escándalo de la oficina K9, pero Maya sabía que había sido más que eso. Era una batalla por la verdad librada por aquellos que no podían hablar. Los leales perros que servían sin cuestionar nada. Detrás de ella, Jack Nolan se apoyaba en el marco de la puerta, vestido con una chaqueta khaki, con el rostro bronceado y más afilado ahora que había comenzado a recuperarse de sus lesiones. Siempre había algo deliberado en sus movimientos, como un hombre entrenado para vivir en silencio entre momentos de caos. Se estaba preparando para marcharse. Habían llegado órdenes desde Washington para ayudar en un programa de entrenamiento clasificado para la próxima generación de SEAL, pero la forma en que sus ojos se posaban en los perros indicaba que no estaba del todo listo para irse. Ranger, el pastor alemán más viejo, yacía cerca del porche, con el pelaje ahora brillante de nuevo, aunque su pata trasera izquierda se arrastraba ligeramente cuando se ponía de pie. Observaba a Jack con la calma firme de un viejo soldado. Scout y Nova, ambos ya adultos, fuertes, ágiles y de ojos brillantes, jugaban cerca del borde del jardín. Ya no eran cachorros, sino jóvenes guerreros en entrenamiento, cada uno con el mismo corazón intrépido que una vez tuvo su madre. Maya había decidido quedárselos y los había registrado oficialmente como las primeras unidades K-9 duales bajo su nuevo mando. Jack silbó suavemente y los tres perros levantaron la cabeza. Ranger se levantó cojeando y se acercó, presionando el hocico contra la palma de Jack. «Todavía tienes esa mirada», murmuró Jack, «como si estuvieras esperando la próxima misión». Ranger soltó un pequeño resoplido y movió la cola una vez por el suelo. «Acuerdo, o tal vez solo comprensión». Maya se apartó de la ventana y los observó. «No parará hasta que tú lo hagas», dijo con suavidad. «Es leal hasta el último latido». Jack sonrió levemente. «Por eso me recuerda a mí mismo». El humor se desvaneció y dio paso a algo más tranquilo, más pesado. Jack se agachó y acarició el pelaje de Raiders con la mano. «He visto a muchos hombres buenos caer por culpa de Oops. La causa equivocada. Reed no fue el primero. Pero tú», miró a Maya, «no huiste, ni siquiera cuando eso significaba ser perseguida por los tuyos». La expresión de Maya se suavizó. «Quizá no tuve otra opción». «Siempre la tienes», dijo él. «Simplemente tomaste la decisión correcta». Afuera, el deshielo se acumulaba en riachuelos que brillaban sobre la hierba. Scout y Nova perseguían los reflejos, chapoteando en el agua como niños en un parque. Sus ladridos resonaban en las paredes del valle, salvajes y alegres. Ranger se quedó junto a ellos, con la cabeza bien alta. La vieja lesión quedó olvidada por un momento cuando ladró una vez, profundo, resonante, autoritario. Los dos perros más jóvenes se detuvieron inmediatamente, se volvieron hacia él y corrieron de vuelta a su lado, como si respondieran a una llamada más antigua que el lenguaje. Maya se rió en voz baja y el sonido se propagó por el aire de la mañana. «Sigue estando al mando», dijo. Jack asintió. «Toda manada necesita un líder, incluso cuando cojea». Hubo una pausa, de esas que tienen más significado que las palabras. Entonces Maya dijo, «Te echarán de menos». Él se encogió de hombros, pero sus ojos delataron la verdad. «Ahora tienen un trabajo. Y tú también». Metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño parche, descolorido,
bordado con el tridente del sello. Lo colocó sobre la mesa, junto a la carpeta de ella. Para cuando el mundo se vuelva pesado, no es metal, pero te recordará que algunas luchas merecen la pena. Un zumbido lejano se hizo más fuerte. El sonido de las palas del rotor cortando el aire. Un helicóptero de transporte gris de la Marina descendió más allá de la línea de árboles, levantando una nube de nieve derretida. La luz del sol se reflejaba en su piel metálica, deslumbrante y fría. Jack cogió su bolsa de lona y se la colgó al hombro. Supongo que ese es mi transporte. Ranger lo siguió hasta el porche. La cojera del perro era más pronunciada en los escalones de madera, pero su postura seguía siendo orgullosa. Scout y Nova lo flanqueaban, sentados erguidos, con las orejas erguidas. Jack se agachó y acarició la espalda de Ranger. «Manténla a salvo, viejo amigo», le dijo. «Y si alguna vez olvida el milagro que todos vimos allí, recuérdale que fue real». Ranger presionó su nariz contra el guante de Jack. Una última promesa sellada sin palabras. Scout y Nova colocaron sus patas sobre sus botas, con los ojos brillantes, como si hicieran su propia promesa. Maya estaba de pie a unos metros de distancia, con el viento tirando de su uniforme. «Volverás», Jack sonrió. Una sonrisa que ocultaba más de lo que decía. «Quizás. O quizás solo observe la nieve y me asegure de que sigue cayendo donde debe». Se volvió hacia el helicóptero. Los rotores giraban más rápido, con un sonido profundo y rítmico que resonaba en las montañas. Cuando subió a bordo, Maya levantó la mano en un saludo que no era reglamentario, sino que salía del corazón. Ranger ladró una vez, con un sonido agudo y claro, mientras el helicóptero se elevaba hacia el cielo. La nieve a su alrededor se arremolinaba hacia arriba en una espiral brillante, atrapada en la corriente descendente como una bendición. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, Maya se arrodilló junto a los perros. Estos se volvieron hacia ella, con el aliento visible en el aire fresco de la primavera. Ella sonrió y susurró: «Vamos, chicos, tenemos trabajo que hacer». Las montañas volvían a estar vivas y en algún lugar en lo alto, un helicóptero solitario desaparecía en el horizonte, dejando atrás a 3 perros, una mujer y el eco de una promesa cumplida bajo la nieve que se derretía. A veces los milagros no llegan en forma de truenos o relámpagos. Llegan silenciosamente a través de un soldado que se negó a dejar de ayudar. Una mujer que mantuvo su fe cuando el mundo se volvió en su contra. Y 3 perros leales que demostraron que el amor sigue protegiendo la noche más oscura. Quizás Dios no siempre envía ángeles con alas. A veces los envía con pelaje, coraje y corazones que nunca dudan. En nuestras propias vidas también vendrán tormentas, momentos en los que nos sentiremos perdidos u olvidados. Pero en algún lugar dentro de esa tormenta, siempre habrá una chispa de gracia esperando a ser encontrada. Una mano que se extiende, un alma que se niega a rendirse, un corazón que aún cree. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite esperanza esta noche. Deja un comentario, suscríbete y que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.